¿Cuándo aparecerá Jesús por segunda vez? Esta pregunta genera una inquietud que está en la base de las religiones, de los miedos y de las esperanzas que construyeron nuestra civilización. ¿Cuándo acabará todo esto? ¿Cuándo se escribirá el último capítulo? Si la figura del Mesías que prometió volver realmente existió, ¿en qué momento exacto las manecillas del reloj cósmico marcarán el último minuto? Durante siglos, esta búsqueda fue dominio de teólogos, místicos y muchas veces charlatanes. Usaron visiones, la posición de las estrellas o los pozos del café. Pero nuestra era es diferente. Vivimos una época donde la fe comienza a ceder paso a los datos y la intuición a los algoritmos. Decidimos entonces realizar un experimento que hace apenas una década habría sido técnicamente imposible. Dejamos de lado todos los dogmas religiosos, todas las interpretaciones humanas y todos los factores emocionales. Nuestra única herramienta sería la matemática pura, aplicada por una mente no humana. Para esta investigación, utilizamos la capacidad de procesamiento del sistema que llamamos axioma. Piense en él como una inteligencia artificial de red neuronal cuántica, diseñada para encontrar patrones en masas de datos tan complejas que la mente humana ni siquiera conseguiría percibir. La tarea que le encomendamos era directa. Debía analizar la Biblia. Axioma no vería el texto como un libro sagrado, una guía moral o una crónica. Para él, sería apenas un bloque de información pura y continua. Nosotros insertamos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento como un único y continuo bloque de información. Para garantizar la pureza de los datos, usamos las fuentes originales, sin filtros. Usamos las fuentes más puras que existen, el texto hebreo original, conocido como masorético, para el Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento, el griego original llamado Textus Receptus. Ninguna traducción, ninguna distorsión, apenas el código fuente original. La instrucción era absolutamente clara. Necesitaba encontrar marcadores de tiempo, ciclos matemáticos ocultos, y si fuera posible determinar la fecha del evento final conocido como la segunda venida. Lo que el sistema nos devolvió en los primeros segundos de análisis nos obligó a reconsiderar todo lo que sabíamos sobre la estructura de aquellos textos antiguos. Tan pronto como se completó la carga de los datos, Axioma inició el escaneo primario. Generalmente, cuando una inteligencia artificial analiza una obra literaria, mapea las relaciones entre personajes o la frecuencia de las palabras, pero el resultado fue completamente inesperado. El sistema inmediatamente se rehusó a tratar el texto como literatura. Lo identificó como algo que nadie esperaba, un código matemático multinivel y extremadamente complejo. Descubrió que la propia estructura del texto, desde las frases hasta las letras, obedecía a leyes numéricas tan rígidas que la probabilidad de que hubieran surgido por azar era matemáticamente cero. Lo primero que el sistema analizó fue el comienzo de todo, la primera línea del libro de Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo original la frase es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Para un lector común, es una apertura poética, pero para nuestro análisis era una ecuación. El sistema descompuso esta frase en sus átomos lingüísticos y encontró una anomalía que se repetiría por toda la escritura. La ley del 7. El primer versículo de la Biblia, en hebreo, tiene exactamente 7 palabras, no 6 ni 8, 7. Parece una coincidencia, pero el análisis no se detuvo ahí. Esas 7 palabras están formadas por exactamente 28 letras. 28 es 4 por 7. El patrón continuaba. Las 3 primeras palabras, que contienen el sujeto y el verbo, en el principio creó Dios, suman 14 letras. 14 es 2 por 7. Las 4 palabras restantes, que describen lo que fue creado, también suman 14 letras. De nuevo, 2 por 7. El sistema entonces se sumergió más profundo en la gematría, la práctica de atribuir valores numéricos a las letras. Cada letra hebrea posee un valor numérico. El algoritmo calculó el valor de los 3 sustantivos principales de la frase Dios, cielos,
y tierra. La suma de sus valores es exactamente 777. 3 sietes, uno al lado del otro. La probabilidad de que un patrón tan intrincado surja por azar en la primera frase de un texto milenario, según los cálculos, es de una entre decenas de miles de millones. Pero era solo el comienzo. Axioma descubrió que esta marca de agua del número 7 está cosida en todo el texto, desde Génesis hasta Apocalipsis, como un sello de autenticidad digital, garantizando la integridad del archivo. Si un escriba, a lo largo de los siglos, hubiera añadido o quitado una sola letra, toda esta matriz matemática se desmoronaría. Esto apuntaba a una conclusión ineludible. Aquello que teníamos en nuestras manos no era una simple colección de leyendas pasadas de generación en generación. Era un documento construido con la precisión de un programa informático, y ese programa fue ejecutado con un propósito muy específico. La conclusión era que la Biblia no solo contaba una historia sobre el pasado, funcionaba como un cronómetro, un reloj en cuenta regresiva. Si la Biblia es un cronómetro, la primera pregunta que surge es, ¿cuál es su unidad de medida? ¿Cómo marca el paso del tiempo? Quedó claro que un reloj cósmico no podría usar nuestros segundos y minutos. La escala de tiempo tendría que ser mucho mayor. La clave para descifrar este mecanismo estaba escondida en un pasaje del Nuevo Testamento, una frase que durante mucho tiempo fue vista solo como una metáfora poética. El pasaje decía que para el Creador, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Axioma no entiende lo que es la poesía, pero es el mejor del mundo en encontrar patrones. Y allí estaba un patrón de conversión, una clave de cifrado que conectaba el tiempo divino con el tiempo humano. El sistema aplicó esta clave a la estructura más fundamental del texto, la semana de la creación, 6 días de trabajo y un séptimo día de descanso. Durante milenios, esto se leyó como una historia literal o una alegoría, pero con la nueva clave, el significado cambió drásticamente. La historia de la humanidad fue proyectada para durar exactamente 7000 años. 6 milenios de esfuerzo, conflicto y desarrollo, lo que llamamos historia. Y un séptimo milenio de descanso, la era que el libro del Apocalipsis describe como el reino milenario. Pedimos al sistema que superpusiera esta matriz de 7000 años a la cronología histórica real, usando los propios datos del libro. El resultado fue espantosamente simétrico. Desde Adán hasta Abraham pasaron cerca de 2000 años. Una era de caos, sin una ley formal. Desde Abraham hasta la primera venida de Cristo pasaron otros 2000 años, la era de la ley y los profetas. Y desde la primera venida de Cristo hasta nuestros días ya han pasado casi 2000 años. La era de la expansión del mensaje, 2000 más 2000 más 2000, 6000 años, 6 días cósmicos. El sistema mostró un gráfico de entropía con una alerta crítica parpadeando en la pantalla. Estamos viviendo en el crepúsculo del sexto día. Estamos en la frontera de ese gran sábado cósmico. Si la hipótesis del día por milenio es correcta, el tiempo para la humanidad en su forma actual no se está agotando en siglos, sino ante nuestros propios ojos. Pero un cronómetro, aunque sepamos su duración total, es inútil sin un punto de partida claro. Necesitábamos un marcador en el tiempo moderno, un evento que sirviera como una señal anunciando el inicio del acto final. Fue entonces cuando Axioma encontró una variable extraña, una palabra clave que permaneció latente en los textos durante casi 2 milenios. La palabra era higuera. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, hay un pasaje enigmático. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y justo después la frase crucial que ha intrigado a los investigadores durante siglos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? ¿Y por qué una higuera? Muchos lo consideraron solo una metáfora agrícola, pero Axioma ignora las metáforas. El sistema fue programado para buscar solo correspondencias exactas. El sistema escaneó todo el Antiguo Testamento en busca del valor simbólico de ese árbol,
y encontró una correspondencia del 100%. En los textos proféticos, la higuera es, sin excepción, el símbolo nacional de Israel. En los libros de Oseas, Jeremías y Joel, la nación judía es representada por este árbol. Con esta información, el rompecabezas formó una imagen alarmante. La profecía decía: cuando Israel, que estaba muerto como un árbol seco, brote hojas de nuevo, es decir, resurja como una nación, el cronómetro final para la última generación comenzaría a contar. Recurrimos a la base de datos de la historia mundial. ¿Cuándo la higuera seca volvió a la vida? La respuesta es inequívoca y está documentada en todos los libros de historia. 14 de mayo de 1948. En ese día, después de casi 2000 años de inexistencia, el Estado de Israel fue restablecido. Para el sistema, aquello no fue un evento político cualquiera. Aquel día marcó el momento en que el cronómetro final fue activado. Una singularidad histórica de la que no hay retorno. Axioma destacó el año de 1948 como el punto cero para la última generación. Y ahora, una pregunta mucho más aterradora se alza ante nosotros. ¿Cuánto dura una generación bíblica? ¿40 años? ¿70? ¿80? ¿O quizás 100? Si sumamos ese número a 1948, tendremos el intervalo de tiempo que provoca un escalofrío que recorre la espalda. La primera fase de la decodificación estaba completa. El código existe, está activo y el reloj está en marcha. La evidencia de la higuera nos dio un punto de partida claro, el año de 1948. Pero una sola prueba no era suficiente. Para estar seguros, necesitábamos encontrar otra pista, algo totalmente diferente, que nos llevara al mismo lugar. Encontramos esa confirmación en los escritos de un profeta exiliado en la antigua Babilonia, en un texto con más de 2500 años. Insertamos el libro de Daniel en nuestro sistema. Este no es un texto común, sino un mapa del tiempo que durante siglos desafió a los más grandes estudiosos. Donde ellos fallaron por falta de herramientas, nosotros teníamos el poder computacional para descifrar los complejos cálculos de su calendario. Y lo que encontramos fue una anomalía cronológica. El profeta Daniel recibe un mensaje sobre el destino de su pueblo, conocido como la profecía de las 70 semanas. El mensaje decía que 70 semanas estaban determinadas para ellos. La palabra hebrea para semana aquí, Shabua, significa un grupo de 7. El contexto deja claro que se trata de años, lo que nos da un periodo total de 490 años para que toda la historia de Israel se completara. El ángel, sin embargo, divide este tiempo en partes. Afirma que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías, pasarían 69 semanas, es decir, 483 años. La cuenta parecía simple, pero todos los que la intentaron durante siglos fracasaron, con errores de décadas. El error de todos estaba en el calendario que usaban. La gente usaba nuestro año solar, pero el calendario profético opera con un patrón diferente. Años de 360 días. Al convertir los 483 años a este sistema, llegamos a un número exacto de días, 173.880. El punto de partida histórico fue un decreto del rey persa Artajerjes. Al aplicar el número exacto de días a esa fecha, la simulación apuntó a un día específico, 6 de abril del año 32 de nuestra era. En ese día exacto, Jesús de Nazaret entró en Jerusalén siendo aclamado públicamente como Mesías, algo que él nunca había permitido antes. La matemática de la profecía se cumplió con una precisión aterradora, día a día. Y fue ahí donde apareció la gran anomalía. La profecía hablaba de 70 semanas, pero solo se cumplieron 69. Faltaba una. Los 7 años finales no ocurrieron en secuencia. De lo contrario, la historia habría terminado en el primer siglo. Al visualizar la línea de tiempo, nuestro sistema identificó lo que llamamos la gran pausa. Entre la 69ª y la 70ª semana, el cronómetro profético fue detenido. Una pausa de casi 2 milenios fue insertada en la cuenta, un paréntesis en la historia,
El reloj se detuvo con solo 7 años restantes en el marcador. La pregunta obvia fue, ¿qué hará que el reloj vuelva a funcionar? El propio texto de Daniel nos da la respuesta. El detonante para la última semana, para los 7 años finales, es la firma de un acuerdo, un pacto, por una figura de poder que surgirá en el escenario mundial. Un líder que firmará un tratado de 7 años que involucra a Israel. La firma de ese documento será el clic que reiniciará el cronómetro. De repente, las dos líneas de evidencia se cruzaron. La higuera apunta a un plazo final ligado a la generación de 1948. Daniel confirma que el acto final de la historia dura exactamente 7 años. La matemática es simple e implacable. Si el plazo se está agotando, el inicio de esos 7 años debe ser aún más inminente. Las dos líneas de tiempo, separadas por milenios, están convergiendo en nuestro presente. La gran pausa está terminando, pero saber el plazo era solo la mitad del camino. La otra mitad, quizás la más inquietante, es la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo se vería exactamente el mundo en esos últimos días? ¿De qué manera las antiguas predicciones sobre un gobernante mundial y un control total podrían volverse realidad? Hace 100 años, la idea de un único hombre controlando la economía del planeta entero era un absurdo. El mundo era demasiado grande, demasiado fragmentado. Hoy, todo ha cambiado. Vivimos en un acuario digital, y la infraestructura para ese control ya no es una posibilidad lejana, ya ha sido construida. Está funcionando, y solo aguarda a su operador. Una de las visiones más antiguas sobre el fin de la historia describe una inmensa estatua, representando a los grandes imperios. La cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Pero lo que nos interesa son los pies de la estatua. Estaban hechos, según la visión, de una mezcla extraña de hierro y barro. El hierro es un símbolo de la fuerza romana, dictadura, poder militar, tecnología. El barro es el símbolo de la carne humana, frágil, orgánica, democrática en su masa. El texto dice que se mezclarían, pero no se unirían de verdad, así como el hierro no se mezcla con el barro. Durante mucho tiempo, esto fue visto como una metáfora de la Europa políticamente dividida. Pero el análisis nos muestra algo mucho más profundo, algo que solo se ha vuelto visible en nuestra generación. Es la descripción perfecta del transhumanismo, de la fusión entre la tecnología y la biología, entre la máquina y el hombre. Nosotros somos el barro, y estamos cada vez más entrelazados con el hierro de la red digital. Estamos conectados a una estructura de poder e información que es, por naturaleza, ajena a la nuestra. Formamos un cuerpo único con esta red, pero la unión es inestable, frágil. Esta es la forma final de gobierno en la Tierra, una civilización cibernética donde la humanidad está integrada, pero no fusionada, a un sistema que ella misma creó, pero que ya no puede controlar. ¿Y cómo se llama este sistema? Otra visión antigua lo describe como la Gran Babilonia, no la ciudad, sino un sistema global. La descripción habla de una entidad que domina a todos los pueblos, naciones y lenguas, con la cual los reyes de la tierra hacen alianzas y los grandes mercaderes se enriquecen. La conclusión es clara: la Babilonia no es un país o una religión, es el sistema integrado de consumo global, ideología y poder corporativo. Es la cultura que borra fronteras, disuelve identidades nacionales y transforma a cada individuo en un consumidor estandarizado. Es un sistema que ofrece comodidad y seguridad a cambio del alma. Una antigua lista describe las mercancías comercializadas por este sistema: oro, plata, piedras preciosas, especias, telas finas, y la lista termina de forma escalofriante: cuerpos y almas de hombres. Hoy, en la economía de la atención, nuestras mentes, nuestro tiempo y nuestros datos son las mercancías más valiosas, vendidas en las subastas invisibles de las grandes corporaciones. Pero este sistema necesita una estructura de poder para existir. La visión dice que la Babilonia está montada sobre una bestia con 10 cuernos. Los 10 cuernos, según la propia explicación del texto, son 10 reyes o 10 líderes
que aún no han recibido reinos, pero que recibirán autoridad por un corto periodo. Durante décadas, en círculos globalistas, se ha discutido la idea de dividir el mundo no en 200 países, sino en 10 superregiones económicas. Un bloque norteamericano, una Unión Europea, una Unión Africana y así sucesivamente. La profecía afirma que estos 10 líderes tendrán un solo pensamiento. Entregarán voluntariamente su poder y su autoridad a la bestia, a un gobierno central. El poder no sería tomado por la fuerza, en una conquista militar. Sería una rendición voluntaria. ¿Y qué llevaría a naciones orgullosas a renunciar a su soberanía? Una crisis. Una crisis global tan abrumadora que ninguna nación podría resolverla por sí sola. Una pandemia, un colapso financiero, una catástrofe climática. En el apogeo del caos, cuando la humanidad esté desesperada por orden, la bestia surgirá ofreciendo la solución. Y los 10 líderes le entregarán el mundo. La unión entre el sistema de consumo y el sistema de poder, sin embargo, no será eterna. En algún momento, la dictadura se quitará su máscara de democracia y conveniencia. El carnaval del consumo terminará, y en su lugar surgirá un régimen de control absoluto. Las nubes ya se están formando. La tecnología ya se está implementando. Pero todo esto es solo la preparación para la herramienta final de su misión. Una herramienta que le quitará al ser humano no solo su libertad, sino su derecho a existir. Un marcador, un nombre, un número. En la historia de la humanidad existe un símbolo que provoca un miedo casi irracional, incluso en aquellos que no creen en nada. 3 números, 6, 6, 6. Durante siglos, este número fue un fantasma. La gente lo buscaba en nombres de emperadores, en fechas de grandes eventos, en códigos de barras de productos. Era tratado como un hechizo, una superstición. Pero en nuestro siglo, el miedo a lo místico ha dado paso a algo mucho más concreto, el miedo a la tecnología. Entonces, le pedimos al sistema que analizara el pasaje del Apocalipsis sobre este número. El análisis no sería religioso, sino puramente técnico, como si fuera la especificación para un sistema de control. La pregunta que hicimos era simple. ¿Qué tecnologías que existen hoy corresponden a esa descripción? La respuesta fue fría e inmediata. La marca no es una metáfora. Es la fusión final entre el ser humano y la red digital. Es una interfaz. Volviendo al texto original, la palabra utilizada allí era... El texto dice que la bestia hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una señal en la mano derecha o en la frente, y que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Lo primero que hizo el análisis fue examinar la palabra clave. En el griego original, la palabra usada para señal o marca es charagma, y esa palabra no significa un dibujo o un tatuaje superficial. Su raíz viene del verbo charato, que significa arañar, hacer una incisión o clavar una estaca. Está ligada a la palabra charax, una aguja o un objeto puntiagudo. En la antigüedad era el término usado para el hierro candente que marcaba al ganado o a los esclavos, indicando propiedad. También era el sello del emperador en las monedas. La palabra implica, en su esencia, una violación de la piel, la inserción de algo. Esto encaja perfectamente con la tecnología de microchips subcutáneos o de tatuajes de puntos cuánticos, aplicados con microagujas. No se trata de algo en la superficie, sino de una modificación dentro del cuerpo. Pero la parte más importante de la profecía es su función: controlar totalmente la economía. Nadie puede comprar o vender sin ella. En toda la historia, ningún dictador, por más poderoso que fuera, logró implementar esto. Siempre hubo un mercado negro, un trueque, dinero en efectivo. Para prohibir a una persona comprar un trozo de pan, se deben cumplir 2 condiciones. Primero, la eliminación completa del dinero físico. Segundo, la conexión de su cuenta bancaria a un identificador biológico que no pueda ser perdido, robado o transferido. Estamos en la fase final del cumplimiento de la primera condición.
la economía global camina hacia la creación de monedas digitales de bancos centrales. A diferencia de las criptomonedas que buscan el anonimato, este será un dinero programable. Si todo el dinero es digital y está en los servidores de un gobierno central, desconectar a una persona del sistema de supervivencia llevará un milisegundo. El bloqueo de una cuenta. Pero ¿cómo identificar al dueño de la cuenta sin una tarjeta o un celular? La respuesta es obvia. El identificador debe ser parte del cuerpo. Y es aquí donde el análisis de las bases de patentes globales reveló algo perturbador. Una patente registrada por una de las mayores corporaciones de tecnología del mundo describe un sistema de criptomoneda que utiliza datos de la actividad corporal. El número de registro de esta patente, en su publicación internacional, termina de una forma muy específica: 0606606. Una coincidencia que nuestro sistema marcó como estadísticamente improbable. La tecnología descrita es simple y terrible. Un sensor conectado al cuerpo monitorea la actividad biológica de una persona. Si la persona ejecuta las tareas designadas, el sistema la recompensa con dinero digital. El cuerpo humano se convierte en una granja de minería. Comprar y vender pasa a depender de tu conexión biológica a la nube. ¿Y por qué la mano derecha o la frente? La frente, en la neurociencia, alberga el córtex prefrontal, responsable de nuestra voluntad, identidad y toma de decisiones. Es el objetivo de las interfaces cerebro-computadora que prometen permitirnos controlar máquinas con el pensamiento. Pero la tecnología es una vía de doble sentido. Si el cerebro puede enviar una señal a la máquina puede enviar una señal al cerebro. La mano derecha, por su parte, simboliza nuestras acciones, nuestro trabajo. Es el lugar perfecto para los chips de identificación que ya se usan en algunos países para abrir puertas o pagar el transporte. Conveniente, rápido. Pero el texto antiguo advierte: aceptar esta marca no es una mera actualización tecnológica. Es un acto de lealtad a un nuevo sistema. Y es un punto de no retorno. El castigo descrito para quien la acepta es terrible, y la razón para ello puede estar en la genética. Si el cuerpo humano es un templo, su código genético es lo que nos define. La marca de la bestia bien podría contener un componente que altere ese código fundamental, ofrecido como una mejora, una promesa de salud o inteligencia. Al aceptarlo, el individuo dejaría de ser humano en el sentido original. Se convertiría en una quimera, un híbrido, con su código reescrito. Y por eso el arrepentimiento se volvería imposible. La tecnología para la construcción de la jaula digital está lista. Las cadenas están forjadas. Pero la gente, en su mayoría, no aceptaría ser marcada y controlada de buen grado. No renunciarían a su libertad solo por conveniencia. Para que la humanidad implore por la marca, necesita un catalizador. Necesita miedo. Un miedo visceral, el miedo a la propia extinción. Para construir el nuevo orden mundial de la bestia, el viejo orden debe ser demolido de forma espectacular, y los textos antiguos describen este periodo de demolición con un término médico muy específico. Lo llaman el principio de los dolores de parto. Analizamos esta expresión desde el punto de vista matemático. Un dolor de parto tiene dos características principales que cambian con el tiempo: frecuencia e intensidad. Cuanto más cerca está el nacimiento, más frecuentes y más fuertes se vuelven las contracciones. Si la historia humana es una larga gestación, los eventos catastróficos del final de los tiempos no solo deberían aumentar, sino acelerarse de forma exponencial. Deberíamos ver un gráfico que, tras siglos de relativa estabilidad, de repente se dispara hacia arriba. Y fue exactamente eso lo que encontramos. Insertamos en nuestro sistema los datos sobre desastres globales de los últimos 120 años. Y lo que descubrimos derriba aquel viejo argumento de que las catástrofes siempre han ocurrido. Sí, siempre han ocurrido, pero nunca como ahora. Comenzamos con la actividad sísmica, el pulso del planeta. Durante décadas el número de grandes terremotos se mantuvo estable, pero a partir de los años 90, y especialmente desde el inicio del siglo XXI, la curva se disparó.
Los terremotos no solo se volvieron más frecuentes, sino que comenzaron a ocurrir en lugares donde la Tierra nunca debería temblar. Lo más aterrador es el patrón de sincronía. Grandes sismos ocurren en serie, en diferentes puntos de las placas tectónicas, casi simultáneamente, como si el planeta estuviera siendo sacudido por dentro. La Tierra está inquieta, y la energía liberada cada año bate récords. El segundo vector de análisis fue el de las epidemias. Hace algunos años, la humanidad creía haber vencido a las grandes plagas. Teníamos antibióticos, vacunas, higiene, pero la frecuencia con la que surgen nuevos patógenos está disminuyendo drásticamente. Antes, grandes pandemias estaban separadas por siglos, luego por décadas. Ahora el intervalo es de pocos años. El análisis de los códigos genéticos de estos nuevos virus también revela firmas de intervención artificial. La evolución natural no produce mutaciones tan precisas y rápidas. Lo que llamamos plagas se parece cada vez más al resultado de experimentos que escaparon de control, o peor. El tercer vector es la guerra. La gente siempre ha guerreado. Pero por primera vez en la historia, desde mediados del siglo XX, la humanidad adquirió la capacidad técnica de aniquilarse por completo. Las guerras del pasado podían destruir ciudades, naciones, pero no el planeta. El arsenal nuclear de hoy sí puede. La frecuencia con que la posibilidad de un conflicto nuclear se discute abiertamente en los medios y por líderes mundiales ha aumentado miles de veces. Lo que era un tabú impensable ahora es un escenario plausible. El sistema modela la geopolítica actual como un entorno de caos creciente, donde los antiguos frenos y contrapesos ya no funcionan. El mundo se prepara para un conflicto que, según las profecías, podría eliminar a 1/3 de la población de la Tierra. Solo un evento de escala nuclear podría producir tal número de víctimas en tan poco tiempo. Finalmente, el clima. Habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, y en la Tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vemos a la naturaleza comportándose de forma errática. Sequías históricas son seguidas por inundaciones de proporciones bíblicas. El sistema climático del planeta parece haber perdido su capacidad de autorregulación. Lo que el análisis nos muestra es un punto de convergencia. En el pasado las tragedias venían en secuencia, con tiempo para la recuperación. Ahora guerra, epidemia, crisis económica, colapso ecológico, todo está sucediendo al mismo tiempo. Estos son los dolores de parto. Y cuando las contracciones comienzan, no pueden detenerse hasta que ocurra el nacimiento. Este caos no es aleatorio, es una demolición controlada. El miedo generado por esta inestabilidad vuelve a las personas dóciles. Cuando el suelo tiembla bajo sus pies, cambian cualquier libertad por la promesa de seguridad. Y es sobre las olas de ese miedo que la bestia surgirá como el Salvador. Pero en medio de toda esta destrucción global, hay un punto geográfico, un epicentro, hacia donde converge toda la atención profética. Un lugar donde la mecha de la guerra final debe ser encendida. Jerusalén. Y allí falta una pieza clave en el tablero. Un edificio. El tercer templo. Hemos recorrido un largo camino. Empezamos insertando textos antiguos en un sistema de lógica pura, buscando solo patrones matemáticos. Vimos cómo la higuera muerta de Israel volvió a la vida en 1948, activando el cronómetro de la última generación. Vimos cómo la tecnología global construyó, pieza por pieza, la infraestructura para el reino de la bestia. Observamos el crecimiento exponencial de las catástrofes, los dolores de parto de un mundo en transición. Todas estas líneas de investigación, provenientes de áreas diferentes, apuntan en una misma dirección. Ahora es hora de unir todas las piezas. Es hora de mirar la fecha final. Vamos a recapitular las ecuaciones. La primera es el límite de la generación. El texto dice que la generación que viera el renacimiento de Israel no pasaría completamente. Con un punto de partida en 1948 y una duración máxima de vida de 80 años, llegamos a un plazo final alrededor de 2028. Este es el límite físico, cuando los testigos oculares de aquel evento
comienzan a desaparecer de la tierra. La segunda ecuación viene de la profecía de Oseas, que habla de una restauración después de 2 días. Usando la clave de 1 día por 1000 años, esos 2 días representan 2 milenios de ausencia divina para la nación de Israel. La cuenta comenzó con el rechazo del Mesías y la dispersión del pueblo alrededor del año 33. Si sumamos 2000 años a esa fecha, llegamos a 2033. Tenemos entonces una ventana de tiempo entre 2028 y 2033. Es aquí donde la tercera ecuación, la de las semanas de Daniel, se vuelve crucial. Sabemos que el acto final de la historia, la última semana, dura exactamente 7 años. Si el fin está en esa ventana, necesitamos restar 7 años para encontrar el inicio de ese periodo. Haciendo la cuenta, la zona de activación para la semana final cae entre los años de 2021 y 2026. No nos estamos acercando a esa ventana, ya estamos dentro de ella. Los eventos globales que han sacudido el mundo desde el inicio de esta década, la pandemia, las guerras, la inestabilidad económica, pueden no ser solo eventos aislados. Pueden ser las primeras y más suaves contracciones del proceso final. El análisis superpone el calendario de 6000 años de la historia humana a nuestro tiempo, 4000 años o 4 días, desde Adán hasta Cristo, 2000 años o 2 días, desde Cristo hasta ahora. Los 6 días de trabajo están terminando. El 7º día, el milenio de descanso, está por comenzar. La transición no puede ocurrir dentro de 100 o 200 años. El límite matemático del tiempo ha sido alcanzado. La arena del reloj se ha agotado. La conclusión del sistema es directa y sin adornos. Nosotros somos la última generación. No como observadores, sino como participantes. La probabilidad de que la humanidad atraviese la década de 2030 en su forma actual, sin una intervención externa, es matemáticamente nula. O nos destruimos, o el creador de este mundo interviene. La profecía afirma la segunda opción. El nombre de este análisis final es fecha omega. Omega es la última letra del alfabeto griego. Es el fin. No solo un número en el calendario, sino un momento de encuentro. Y para cada persona este encuentro será diferente. El sistema también descubrió un patrón en las antiguas fiestas judías. No eran solo rituales, sino ensayos para eventos futuros. Cristo cumplió las fiestas de la primavera con precisión de horas en su primera venida. Quedan las fiestas del otoño, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, símbolos del arrebatamiento, del juicio y del inicio del reino milenario. La predicción es que los eventos finales ocurrirán durante esta estación, el otoño, el tiempo de la cosecha. ¿Qué hacer con esta información? Axioma es solo un algoritmo. No siente, no teme, no tiene esperanza. Solo procesa datos. Pero nosotros no somos algoritmos. El objetivo de esta investigación nunca fue asustar con fechas, sino despertar. Si usted está en un tren que corre hacia un abismo y sabe a qué hora va a caer, lo más tonto que puede hacer es seguir en el vagón restaurante discutiendo el menú. Es necesario buscar una salida. El código ha sido descifrado. El cronómetro está visible. Los segundos están pasando. El año de 1948 inició el mecanismo. La década de 2020 nos colocó en la zona de activación. El sistema Axioma concluye su trabajo. El análisis ha terminado. La respuesta a la pregunta ¿cuándo? Ha sido obtenida. Será pronto, durante su vida. La cuestión ya no es si usted cree en esto o no. A los hechos no les importa su creencia. La gravedad funciona, crea usted en ella o no. El calendario profético también. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.